El rostro de la técnica del centro de plasma se puso blanco cuando vio los resultados de mi análisis de sangre. Señor Briegubater, por favor, no se mueva. Necesito llamar a alguien ahora mismo. Ese fue el momento en el que mi vida, que yo creía sin valor, de repente pasó a valer $30 millones. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios. Mi nombre es Gerald Briegubater, pero todos me llaman Jerry. Tengo 53 años. Y apenas 6 horas antes de que la mano de aquella técnica empezara a temblar, yo estaba contando las monedas del portavasos de mi coche para ver si tenía suficiente para una hamburguesa del menú de $1. 3/4 de dólar, 4 monedas de 10 centavos y un puñado de centavos sueltos. $2.17. Ese era mi patrimonio neto. Bueno, eso, y la sangre que corría por mis venas, que estaba a punto de vender por $60 porque la compañía eléctrica no acepta promesas ni orgullo como forma de pago. ¿Quieres saber cómo se ve tocar fondo? Es un hombre que alguna vez supervisó a 40 empleados entrando en un centro de donación de plasma con su última camisa limpia, sentado junto a adictos y estudiantes universitarios. Todos vendiendo pedazos de nosotros mismos para sobrevivir otra semana. El formulario de ingreso pedía un contacto de emergencia. Lo dejé en blanco. Mi exesposa, Marlene, no iba a contestar. Mi hija, Bethany, había dejado claro que no era bienvenido en su boda del próximo mes. Mi hijo, Trevor, bloqueó mi número hace 3 meses. Incluso mi hermano Dennis, que vive en Arizona, dejó de llamarme después de que rechacé su ayuda por 5ª vez. El guardia de seguridad del centro de plasma me había dedicado un gesto de complicidad cuando entré. ¿Primera vez?, me preguntó, aunque ambos sabíamos que podía notarlo. Los que van por primera vez tienen un aspecto particular, una mezcla de vergüenza y desesperación, intentando parecer tranquilos mientras les ruge el estómago vacío. Él había visto a cientos como yo, hombres de 50 y tantos que lo habían perdido todo en los engranajes interminables de la economía, reducidos a vender lo único que les quedaba. Pero aquí está la cosa sobre tocar fondo. A veces, en la caída, golpeas oro. A veces tu mayor fracaso se convierte en tu mayor fortuna. Y a veces, solo a veces, la sangre que vendes para comprar comida resulta ser exactamente aquello que el mundo necesita desesperadamente. Cuando aquella técnica corrió a buscar a su supervisora, cuando llamaron a especialistas, cuando empezaron a llegar hombres con trajes caros y maletines llenos de contratos, aprendí algo importante. Aprendí que el valor no siempre está en lo que puedes hacer, en el cargo que ocupas o en los años de experiencia que tienes. A veces, el valor está en lo que has sobrevivido, en lo que tu cuerpo ha conquistado sin que tú lo supieras. Esta es la historia de cómo pasé de ser despedido a mis 53 años, burlado por mi antiguo jefe, quien juró que nunca volvería a trabajar en la industria, a convertirme en el hombre cuya sangre salvaría más de 200.000 vidas. Es la historia de cómo mi momento más bajo me llevó a mi propósito más alto. Y todo comenzó con aquella técnica aterrada mirando la pantalla de su computadora, viendo algo en mi sangre que cambiaría todo. Pero me estoy adelantando. Para entender por qué ese momento importó, necesitas saber cómo terminé en aquella silla de donación, lo suficientemente desesperado como para vender mi plasma, lo suficientemente roto como para no tener nada más que perder. Necesitas saber de Roderick Kinland, el ejecutivo de 38 años que destruyó mi carrera con una sonrisa. Necesitas saber del correo electrónico que envió, el mismo que ahora tengo enmarcado en mi oficina como recordatorio de que, a veces, tus enemigos te hacen los mayores favores de tu vida. Y, sobre todo, necesitas saber que 3 horas después de que aquella técnica hiciera esa llamada telefónica, un médico del CDC se sentó frente a mí y pronunció 8 palabras que aún resuenan en mi cabeza: tu sangre podría salvar millones de vidas, Jerry. Pero, como dije, me estoy adelantando. Déjame llevarte al punto donde realmente comenzó todo. Un martes por la mañana de marzo, cuando entré a Midwest Distribution Solutions por última vez. Completamente inconsciente de que ser despedido sería lo mejor que me iba a pasar. 28 años. Eso es lo que le había entregado a Midwest Distribution Solutions.
Comencé allí cuando tenía 25, recién salido del ejército, ansioso por construir algo estable. Mi padre, Frank Briegewater, trabajó en el ferrocarril durante 35 años y me enseñó que el valor de un hombre provenía de su dedicación al trabajo. Llegas temprano, te quedas tarde y te haces indispensable, solía decirme durante la cena. Así se construye una vida, Jerry. Tomé esas palabras en serio. Empecé como supervisor de piso, ganando $12 la hora, aprendiendo cada ruta, cada camión, cada horario de entrega. Sabía que conductores tenían problemas de espalda y necesitaban ayuda con las cargas pesadas. Sabía que rutas se inundaban durante las lluvias de primavera y debían reprogramarse. Cuando cumplí 35, ya estaba administrando todo el segundo turno. A los 40, era gerente de operaciones de todo el almacén, responsable de 40 empleados y de millones de dólares en inventario pasando por nuestras instalaciones cada mes. Mi esposa, Marlene, estaba orgullosa de mí en esa época. Compramos una casa de 3 habitaciones en Oakwood Heights. Nada lujoso, pero sólida y nuestra. Nuestra hija, Bethany, estaba en la secundaria, brillante en matemáticas, siempre hablando de convertirse en ingeniera. Trevor, aún en primaria, obsesionado con el béisbol, y yo nunca me perdía un partido. Los sábados en la mañana hacía panqueques mientras Marlene leía el periódico en voz alta y planificábamos la semana. Vida simple, vida buena. Los cambios empezaron hace 5 años, cuando Midwest fue comprada por una corporación más grande. Trajeron nueva administración, gente con MBAs y teorías sobre eficiencia que jamás habían cargado un camión o manejado un retraso en una entrega. Roderick Kinland fue uno de ellos. 33 años cuando llegó, con trajes que costaban más de lo que yo ganaba en un mes, hablando de sinergias y optimización y aprovechamiento del capital humano. Jerry, eres de la vieja escuela, me dijo en su primera semana, como si fuera un diagnóstico. Necesitamos modernizar tu forma de pensar. Intenté. Asistí a sus seminarios de nuevas técnicas de gestión. Aprendí sus sistemas de software, aunque fallaban constantemente y hacían que todo tardara el doble. Pero también seguí haciendo lo que siempre había hecho: cuidar de mi gente, asegurar que los envíos salieran a tiempo, resolver problemas con sentido común en vez de con hojas de cálculo. El divorcio marcó el verdadero inicio de la caída. Marlene llevaba tiempo viendo a otra persona, un agente inmobiliario llamado Carlton que conducía un Tesla y hablaba de criptomonedas en las cenas. He sido infeliz durante años, dijo. Eres aburrido, dijo. Solo hablas de trabajo y olvidaste cómo soñar. Los papeles llegaron un jueves. Para el viernes, había vaciado nuestra cuenta de ahorros conjunta. $23,000 que habíamos juntado para la boda de Bethany y la Universidad de Trevor. Necesito empezar de cero, explicó Marlene, como si devolviera una camisa que no le quedaba bien. Puedes quedarte con la casa. Genial. Me quedé con la hipoteca que ya no podía pagar yo solo. Bethany tomó el lado de su madre inmediatamente. Papá, ¿nunca notaste lo miserable que estaba mamá? Siempre estabas en ese almacén. Trevor simplemente se volvió distante, dejó de llamar, dejó de venir. En 6 meses, mi familia se evaporó como la niebla de la mañana. Me hundí aún más en el trabajo. ¿Qué más podía hacer? Kinland había sido ascendido a director regional y se dedicaba a hacerme la vida cada vez más difícil. Nuevas políticas cada semana, métricas que no tenían sentido. Contrató a sus amigos de la escuela de negocios para puestos que no necesitábamos, mientras se negaba a reemplazar a los trabajadores que renunciaban en el piso. Tenemos que trabajar de manera más inteligente, no más duro, Jerry, decía en cada reunión, generalmente justo antes de implementar algo que hacía todo más complicado. El martes en que todo terminó había empezado de forma normal. Café a las 5 de la mañana, negro, con 2 cucharadas de azúcar. Revisé los correos de la noche y luego el manifiesto de envíos. Entonces llamó la asistente de Kinland. El señor Kinland necesita verlo en la sala de conferencias B. La sala de conferencias B era donde despedían a la gente.
Todos lo sabían. Sin ventanas, lejos del piso principal, para que nadie escuchara lo que pasaba adentro. Caminé junto a mi equipo y vi la expresión en sus ojos. Ellos también lo sabían. Quinlan ni siquiera se levantó cuando entré. Jerry, estamos reestructurando, dijo. Su puesto queda eliminado de manera inmediata. 28 años, Roderick. Yo construí esta operación. Y lo apreciamos, pero vamos en otra dirección. Liderazgo más joven, perspectivas frescas. ¿Lo entiende? Quise recordarle que yo había capacitado a la mitad de los gerentes de la empresa. Quise recordarle que el año anterior había ahorrado a la compañía $2 millones renegociando nuestros contratos de transporte. Quise recordarle que yo sabía cosas de nuestra operación que no estaban escritas en ningún manual. En lugar de eso, simplemente asentí. ¿Para qué discutir? No hay liquidación, añadió, deslizando unos papeles sobre la mesa. Los problemas de desempeño están detallados aquí. Puede impugnarlo si quiere, pero eso tomaría meses y no creo que tenga meses. ¿O sí, Jerry? Seguridad me escoltó hasta la salida. 28 años, y salí de allí cargando una caja de cartón con mi taza de café, una foto de mis hijos de hace 10 años y un premio de plástico por excelencia operativa del año 2019. Esa noche, sentado en mi casa vacía, con un aviso de desalojo sobre la mesa de la cocina y $17 en mi cuenta bancaria, recibí el correo de Quinlan. El Plasma Life Center estaba en Jefferson Street, encajado entre un local de préstamos rápidos llamado Quick Cash y una licorería con rejas en las ventanas. Había pasado por ahí miles de veces camino al trabajo, siempre pensando lo mismo. Esa pobre gente desesperada. Y ahora estaba a punto de convertirme en uno de ellos, estacionando en paralelo mi Honda de 15 años, con la luz de revisión del motor encendida desde hacía 3 meses. La mañana después del correo de Quinlan, empecé a enviar solicitudes de empleo con confianza. Gerente de operaciones con 28 años de experiencia. Debería ser fácil. La primera respuesta llegó en cuestión de horas. Gracias por su interés, pero hemos seleccionado a un candidato cuyas calificaciones se ajustan mejor a nuestras necesidades. Traducción: alguien más joven. La segunda fue más creativa. Su experiencia es impresionante, pero está sobrecalificado para este puesto. La tercera ni siquiera intentó ser amable. Este rol requiere familiaridad con sistemas y enfoques modernos de logística. 3 meses. 73 solicitudes. 12 entrevistas. 0 ofertas. Mi hermano Dennis me llamaba desde Phoenix cada semana. Jerry, ven a quedarte con nosotros. Rande y yo tenemos la casa de huéspedes lista. Puedes tomarte tu tiempo, pensar con calma. Estoy bien, Dennis. Algo saldrá. No estás bien. Lo escucho en tu voz. Papá murió hace 10 años, Jerry. Ya no tienes que vivir bajo sus reglas. Aceptar ayuda no es debilidad. Pero yo no podía hacerlo. Frank Briegubater nos había criado con principios de hierro. Un hombre resuelve sus propios problemas. Un hombre mantiene a su familia. Un hombre no carga a otros con sus fracasos. Aunque mi familia ya no estuviera y mis fracasos se acumularan, esas lecciones estaban demasiado grabadas en mí como para ignorarlas. Las compañías empezaron a cortar los servicios uno por uno. Primero el cable, que no extrañé. Luego el Internet, lo cual hizo más difícil buscar empleo. La compañía eléctrica me envió un aviso final en letras rojas. El servicio será desconectado en 72 horas. El casero, que había comprado el edificio hacía 6 meses, fue menos comprensivo. Jerry, me caes bien, pero los negocios son negocios. Paga los 3 meses de renta atrasada antes del viernes o inicio el proceso de desalojo. Vendí todo lo que no estuviera clavado al piso. El reloj de mi padre, un Seiko que había usado durante 30 años, se fue por $200 en la casa de empeño. El dueño, un anciano vietnamita llamado Duque, negó con la cabeza mientras contaba los billetes. ¿Seguro que quiere vender esto? Veo la inscripción.
Para Frank, 35 años de servicio. Esto significa algo. Todo significa algo hasta que necesitas comer, le dije. Mi camioneta, una Ford F-150 que había comprado nueva hacía 10 años, fue lo siguiente. El concesionario ofreció 8.000, sabiendo que estaba desesperado. Valía 15.000 fácilmente, pero la desesperación no sabe negociar. Mi anillo de bodas trajo otros 300. Marlene no lo quiso de vuelta. Quédate con él, Jerry. Tal vez te recuerde que alguna vez fuimos felices. El dinero desapareció en el agujero negro de la renta atrasada, pagos parciales de servicios y algo de comida. Para el miércoles en la mañana me quedaban $1.743. El centro de plasma pagaba $60 por la primera donación. Suficiente para gasolina e ir a más entrevistas donde mirarían mis canas y decidirían que yo no encajaba con su visión cultural. La sala de espera en Plasma Life era exactamente lo que imaginaba. Sillas de plástico agrietadas, luces fluorescentes que zumbaban fuera de tono, un televisor en la esquina pasando repeticiones de Judge Judy. Una joven con marcas de agujas mal disimuladas por el maquillaje llenaba formularios con las manos temblorosas. Un universitario con una sudadera de su campus miraba el móvil, probablemente calculando si $60 le alcanzarían para cerveza el fin de semana. Un hombre hispano mayor, con botas de trabajo, dormía en la esquina, seguramente entre trabajos de construcción. ¿Primera vez, cariño? La recepcionista, Wanda, tenía unos ojos amables detrás de unas gafas gruesas. Tendría unos 60 años y el tipo de calidez practicada de alguien que ha visto entrar por esa puerta a todo tipo de personas rotas. ¿Es tan obvio? Llevas camisa de vestir para donar plasma, respondió con suavidad, y no dejas de mirar la puerta, como si temieras que entrara alguien que conoces. Mire, señor Briegubater, todos aquí están librando su propia batalla. Nadie juzga a nadie en este lugar. El proceso de selección fue minucioso, pero impersonal. Estatura, 1,85 m. Peso, 190 libras. Había bajado desde 210 en los últimos 6 meses. Medicamentos, ninguno. No podía pagarlos. Historial médico, apendicectomía a los 12. Brazo roto a los 30 en un accidente en el almacén. Aquella fiebre extraña en Marruecos hace 15 años. Marruecos. La enfermera de admisión, una joven llamada Prilla, levantó la mirada de la computadora. ¿Qué pasó allí? Viaje de aniversario con mi exesposa. Me enfermé por algo que comí, supongo. En un hospital local me trataron y estuve bien en unos días. Ella tomó notas y me indicó que pasara al área de donación. Filas de sillones reclinables de vinilo llenaban el espacio, cada uno con un soporte de suero y una máquina que separaba el plasma de las células sanguíneas. El hombre a mi lado, Héctor, notó mi nerviosismo. La primera vez siempre es rara, dijo con un acento mexicano suave. Pero uno se acostumbra. Llevo viniendo 2 veces por semana durante 3 años. Mantiene a mis hijos alimentados, ya sabe. La aguja entró sin problemas. Y vi mi sangre fluir por los tubos transparentes hacia la máquina centrífuga. Ese era mi punto más bajo. Jerry Briegubater, quien alguna vez manejó operaciones multimillonarias, vendiendo su sangre para comprar comida. Fue entonces cuando Prilla regresó con una tableta, realizando lo que llamó controles rutinarios de calidad. Escaneó mi bolsa de sangre, miró la pantalla y se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron de par en par, saltando del dispositivo a mí como si estuviera viendo algo imposible. Señor Briegubater, ¿qué medicamentos dijo que estaba tomando? Ninguno. Ya le dije que no puedo pagar ninguno. ¿Ha recibido alguna vacuna reciente, tratamientos experimentales, ensayos clínicos? No, nada de eso. ¿Por qué? ¿Pasa algo? Pero ella ya estaba retrocediendo, prácticamente corriendo hacia la oficina de la supervisora, dejándome ahí, atado a la silla, con mi sangre girando en una máquina y con todos los demás donantes mirándome como si tuviera la peste.
A través de la ventana de vidrio de la oficina pude ver a Priya gesticulando frenéticamente frente a varias pantallas, mientras la señora Chen, la supervisora, hacía llamada tras llamada. Otros donantes empezaron a murmurar. Héctor se inclinó desde su silla, cuidando de no mover su línea intravenosa. «Hermano, ¿qué hiciste? ¿Robar un banco antes de venir? Solo se ponen así por dos cosas, policía o corporativo». Pasaron 20 minutos. 30. Mi donación terminó, pero nadie vino a desconectarme. Finalmente, la señora Chen se acercó, con esa expresión cuidadosamente neutra que los profesionales de la salud dominan cuando no quieren provocar pánico. «Señor Briegubater, necesitamos hacer algunas pruebas adicionales. No hay nada malo con usted. De hecho, es todo lo contrario. Pero necesito que se mantenga tranquilo mientras resolvemos esto». «¿Resolver qué?». Me está asustando. He llamado a nuestro director médico, el doctor Solomon Reeves. Viene en camino. Mientras tanto, vamos a llevarlo a una sala privada y tomar algunas muestras más. Me desconectaron de la máquina de donación y me condujeron a una pequeña oficina que olía a desinfectante industrial y café viejo. Una enfermera que no había visto antes me extrajo 6 tubos más de sangre, los etiquetó con números en lugar de mi nombre y desapareció. La señora Chen se sentó frente a mí, intentando hacer conversación trivial sobre el clima mientras esperábamos. El doctor Solomon Reeves llegó en 43 minutos, lo sé porque había estado mirando el reloj, convencido de que estaba muriéndome. No se parecía a un médico típico. Traje caro color carbón, nada de bata blanca, zapatos que probablemente costaban más que mi renta mensual. Se movía con la urgencia de alguien que había dejado todo para presentarse allí. «Señor Briegubater, voy a hacerle algunas preguntas muy específicas y necesito que piense bien sus respuestas. Esa enfermedad que tuvo en Marruecos hace 15 años. Cuénteme todo. Fue nuestro 20º aniversario. Marlene quería conocer Marrakech. Comimos en un puesto callejero cerca de la Medina. Brochetas de cordero con una salsa rara. Esa noche me enfermé. Muy enfermo. La fiebre subió, tal vez a 104, 105. Empecé a ver cosas que no estaban ahí. Marlene me llevó a un hospital local. ¿Qué hospital? No recuerdo el nombre. Era un lugar pequeño. No hablaban mucho inglés, pero un médico sabía algo de francés y Marlene lo estudió en la universidad. Me pusieron suero intravenoso y me dieron una inyección. Quizás antibióticos, quizá otra cosa. Estaba demasiado mal para hacer preguntas. El doctor Reeves sacó su teléfono y me mostró un mapa de Marrakech. Le señalé la zona donde recordaba que estaba el hospital. Él tomó notas y luego acercó su silla. «Señor Briegubater, lo que voy a decirle puede sonar a ciencia ficción, pero necesito que escuche con atención. Su sangre contiene anticuerpos contra un virus llamado RVK7. Está relacionado con Marburg y ébola, pero es más agresivo. En primates de laboratorio tiene una tasa de mortalidad del 90%. Hemos estado estudiándolo durante 30 años porque las agencias de inteligencia creen que podría ser utilizado como arma». Se me secó la boca. ¿Me está diciendo que tuve ébola? No exactamente. Usted tuvo RVK7, un virus que hace que el ébola parezca amistoso. Y no solo sobrevivió, su cuerpo creó anticuerpos perfectos. Perfectos. Señor Briegubater, su sistema inmunológico hizo algo que llevamos 3 décadas intentando replicar en laboratorios. Pero solo estuve enfermo 3 días. Lo cual es imposible. RVK7 mata primates en 5 días. En humanos, teóricamente más rápido. Excepto en usted. Su cuerpo lo combatió como si fuera un resfriado común. Esos anticuerpos no solo son resistentes a RVK7. Son un plano para una cura. La habitación de pronto se sintió demasiado pequeña. ¿Cura para qué? ¿Cuánta gente tiene ese virus? Actualmente, nadie que sepamos en Estados Unidos. Pero hay 3 brotes confirmados en África Central. Unos 2000 infectados.
Sin tratamiento, tal vez 200 sobrevivan. Con anticuerpos sintetizados a partir de su sangre, podríamos salvar al 90%. El doctor Reeves abrió su maletín y sacó documentos. Esto es lo que va a suceder. El CDC querrá estudiar su sangre de inmediato. La Organización Mundial de la Salud se involucrará. Las farmacéuticas competirán por los derechos de desarrollo. Necesitará abogados, buenos, para proteger sus intereses. ¿Mis intereses? Yo vine aquí a donar plasma por $60. Señor Briegubater, su plasma ahora vale aproximadamente 8 millones solo para el CDC. Ese es el contrato inicial de investigación. Los derechos farmacéuticos podrían valer 20 millones, más en 5 años. Quizá 30 si varias compañías presentan ofertas. Me reí. No una risa alegre, sino ese tipo que surge cuando la realidad se rompe. Esta mañana tenía $17. ¿Me está diciendo que mi sangre vale 30 millones? Le estoy diciendo que su sangre podría salvar miles de vidas ahora mismo, y millones si RVK7 muta o se propaga. El gobierno marroquí ha estado reportando muertes por fiebres hemorrágicas misteriosas desde hace años. Ahora sabemos qué eran, y usted, señor Briegubater, es la clave para detenerlo. ¿Por qué yo? ¿Por qué sobreviví cuando otros no? Tendremos que estudiar su genética, pero algunas personas simplemente están hechas de manera diferente. Alejandro Magno sobrevivió a enfermedades que mataron a sus generales. Hay prostitutas en Kenia inmunes al VIH pese a décadas de exposición. Usted es uno de esos milagros aleatorios de la naturaleza, señor Briegubater. La pregunta es ¿qué quiere hacer con ello? La señora Chen llamó a la puerta y entró con un teléfono. Doctor Reeves es el director del CDC. Mientras él atendía la llamada, yo me quedé sentado en esa pequeña habitación donde la sangre de personas desesperadas se convertía en dinero, tratando de comprender que mi existencia sin valor de pronto se había vuelto invaluable. A través de la puerta de vidrio, podía ver a los demás donantes todavía en sus sillas, vendiendo pedazos de sí mismos por monedas, sin saber que uno de ellos acababa de convertirse en la persona médicamente más valiosa de Estados Unidos. El doctor Reeves terminó la llamada y se volvió hacia mí. Van a enviar un equipo. ¿Puede quedarse aquí las próximas horas? Necesitamos protegerlo a usted y a su sangre hasta que se apliquen los protocolos adecuados. ¿Protegerme? Señor Briegubater, ahora es usted un recurso estratégico de salud nacional. Su seguridad acaba de convertirse en una prioridad federal. El equipo del CDC llegó en 3 camionetas negras, moviéndose por el centro de plasma como si estuvieran asegurando una escena del crimen. La doctora Patricia Henley, la especialista líder en enfermedades infecciosas, tenía esa expresión serena que probablemente le sirvió bien durante brotes de ébola y respuestas pandémicas. Se sentó frente a mí en lo que se había convertido en mi sala de contención improvisada, ahora llena de equipo médico y computadoras portátiles. Señor Briegubater, hemos confirmado los hallazgos preliminares del doctor Reeves. Sus anticuerpos son notablemente estables y reproducibles. Podemos sintetizarlos. ¿Entiende lo que eso significa? La gente seguía diciéndome que significaba dinero, pero sinceramente yo todavía estaba intentando procesar que había sobrevivido a algo que debería haberme matado hace 15 años. Significa que ahora mismo 2.300 personas en la República Democrática del Congo, Chad y Camerún están muriendo por RVK7. Para la próxima semana serán 4.000. Para el próximo mes, posiblemente 20.000. Pero con sus anticuerpos, podemos crear un suero de tratamiento. Podemos evitar que este brote se convierta en una pandemia. Un abogado llamado Harrison Finch había aparecido de la nada, contratado por alguien. Todavía no tenía claro por quién. Revisaba contratos en su tableta, emitiendo ocasionalmente un silbido al ver algunas cifras. Jerry, la oferta inicial del CDC es de 12 millones por derechos exclusivos de investigación. Recomiendo contraofertar en 18. ¿Contraofertar? ¿Podemos hacer eso? Usted es la única fuente de estos anticuerpos en el mundo. Sí, podemos. Mi teléfono,
que había estado silencioso durante semanas salvo por llamadas de cobradores, empezó a vibrar. Apareció el nombre de Bethany. Luego el de Trevor, luego el de Marlene, luego números desconocidos. De alguna manera, la noticia ya se estaba esparciendo. No responda todavía, aconsejó Finch. Firmemos el contrato primero. Las negociaciones duraron 4 horas. El CDC aceptó 16 millones por derechos de investigación, con 8 millones adelantados. Regeneron Pharmaceuticals, que de alguna forma ya sabía lo que estaba pasando, ofreció 22 millones por derechos exclusivos de desarrollo durante 5 años. Una empresa llamada Global Biosolutions quería asociarse para distribución internacional, otros 15 millones. Cifras que no parecían reales, vinculadas a mi sangre, la misma que yo había estado dispuesto a vender por $60. Para las 8 de la noche, había firmado mi nombre 37 veces y tenía confirmada una transferencia de 8 millones que llegaría a mi cuenta por la mañana. La doctora Henley ya estaba al teléfono con hospitales de campaña en África, preparándolos para los envíos que se producirían a partir de mi sangre dentro de 72 horas. Necesitaremos que done 2 veces por semana durante el próximo mes, explicó. Después de eso, una vez que hayamos sintetizado los anticuerpos, solo necesitaremos muestras trimestrales para asegurarnos de que la versión sintética siga siendo efectiva. Eso es todo. Donar sangre y recibir millones. Está salvando vidas, señor Briegubater. El dinero es solo la forma en que la sociedad se lo agradece. Finalmente respondí cuando Bethany llamó por 5ª vez. Papá, vi en las noticias que alguien en Cincinnati tiene la cura para ese virus africano. No están diciendo el nombre, pero mamá dijo que hoy fuiste a un centro de plasma. ¿Eres tú? Soy yo, cariño. Dios mío, papá, eso es increíble. No hemos hablado en meses, y sé que las cosas son complicadas, pero, papá, vas a salvar a toda esa gente. La llamada de Trevor llegó después. Papá, lo siento. Siento haberte bloqueado. Siento haberme puesto del lado de mamá sin escucharte. Siento todo. No tienes que disculparte, hijo. Sí, sí debo. Tú nos necesitabas y no estuvimos. Pero ahora, eres un héroe. Mi papá es un héroe. Héroe. La palabra me quedaba grande. Los héroes toman decisiones. Yo solo había estado desesperado, y había tenido suerte. El mejor momento llegó cuando mi teléfono mostró un número que reconocí, aunque no lo había visto en meses. Roderick Kinland. Jerry, acabo de enterarme de la increíble noticia. Felicidades. Sabes, siempre vi algo especial en ti. Por eso te exigía tanto. Quería que encontraras tu verdadero potencial. ¿De verdad, Roderick? Por supuesto. Escucha, en Midwest nos encantaría tenerte de vuelta como consultor. Quizá podrías ayudarnos a establecer protocolos de logística médica. Tu experiencia combinada con esta nueva relevancia médica, bueno, la Junta está muy interesada. La misma Junta que aprobó despedirme por problemas de rendimiento. Eso fue un malentendido, Jerry. Recursos Humanos cometió algunos errores. Estaríamos encantados de aclararlo. Incluso podríamos ofrecerte una indemnización retroactiva. Digamos, 2 años de salario. Pensé en el correo que me había enviado, aún guardado en mi teléfono. El que decía que nunca volvería a trabajar en la industria. El que llamaba limitadas mis habilidades y mi edad un estorbo. Roderick, déjame explicarte algo. Ayer yo no era nadie para ti. Desechable. Hoy, mi sangre puede salvar millones de vidas. Y de pronto, recuerdas mi valor. Hice una pausa. Aquí está lo que nunca entendiste. Mi valor nunca estuvo en una hoja de cálculo. Estuvo en presentarme todos los días durante 28 años. En conocer el nombre de cada empleado y el de sus hijos. En resolver problemas que tú ni siquiera sabías que existían. Jerry, no seamos impulsivos. Estamos preparados para ofrecer un paquete sustancial. Hoy valgo 30 millones,
Roderick. Y no por nada que tú me enseñaste o alguna oportunidad que me diste. Porque hace 15 años enfermé en Marruecos, y mi cuerpo hizo algo extraordinario. Jerry. Tenías razón en una cosa, eso sí. Nunca volveré a trabajar en tu industria. Encontré la mía, salvar vidas. Colgué. Y se sintió mejor que los 8 millones que estaban a punto de caer en mi cuenta. Por la ventana del centro de plasma podía ver cómo el estacionamiento empezaba a llenarse de camionetas de noticias. Alguien había filtrado la historia. Mañana, todo el mundo sabría del gerente de almacén de 53 años cuya sangre contenía la cura. La doctora Henley se acercó con su tableta, mostrándome una transmisión en vivo desde un hospital de campaña en Chad. Los médicos estaban preparando la administración del primer lote de anticuerpos sintetizados a una joven madre cuya fiebre había subido a niveles críticos. Se llama Amara, dijo la doctora Henley. 23 años, 2 hijos. Es la paciente cero de su cura, señor Briegubater. En 6 horas, estaría muerta, o sería la prueba de que mi sangre podía salvar al mundo. Miré ese vídeo borroso, pensando en cómo hacía 12 horas había entrado a ese centro de plasma como un don nadie sin nada. Y ahora estaba a punto de descubrir si mi sangre realmente podía obrar milagros. La joven madre en la pantalla se parecía a Bethany cuando tenía esa edad, asustada pero resistiendo. Sus hijos la necesitaban viva. Mi sangre ya estaba siendo procesada, convertida en esperanza dentro de un frasco, cruzando el océano para salvar a una desconocida que nunca sabría mi nombre. Y de alguna manera, eso importaba más que todos los millones, más que el servilismo de Kinland, más que tener razón sobre mi propio valor. No solo era valioso, era necesario. Y eso lo cambiaba todo. 6 meses después, estaba en la inauguración del Centro de Investigación Médica Brigwater, viendo a Amara cortar la cinta. Sí, esa Amara, la joven madre de Chad que había sido la paciente cero de la cura sintetizada a partir de mi sangre. Había volado con sus hijos especialmente para ese momento, queriendo conocer al hombre cuyos anticuerpos la habían salvado a ella y a miles más. Usted me devolvió a mis hijos, dijo a través de una traductora, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Cómo se le agradece algo así? Ya lo hiciste, respondí, mirando a mis propios hijos detrás de mí, presentes allí, orgullosos. El centro ocupaba toda la franja comercial donde antes estaba el centro de donación de plasma. Habíamos comprado también la casa de préstamos rápidos y la licorería, convirtiendo toda la cuadra en algo útil. El Plasma Life Center original seguía funcionando, pero ahora era gratuito para quien lo necesitara. Cada donación generaba $100 en lugar de 60, y ofrecíamos revisiones de salud gratuitas con cada visita. Héctor, el hombre que conocí durante mi primera donación, ahora dirigía nuestro programa de alcance comunitario. Había estado vendiendo plasma para alimentar a sus hijos durante 3 años cuando lo conocí. Ahora tenía un salario, beneficios y una misión que importaba. No te olvidaste de nosotros, dijo cuando le ofrecí el trabajo. La mayoría de la gente se vuelve rica y olvida de dónde vino. Yo fui uno de ustedes, Héctor. Sigo siéndolo, solo que con mejor suerte. Wanda, la recepcionista, se había convertido en algo más que una empleada. Habíamos empezado a tomar café después de mis donaciones, hablando sobre la vida, las pérdidas y cómo empezar de nuevo. Ella había perdido a su esposo 2 años antes de que yo entrara por primera vez en aquel centro de plasma, así que entendía lo que significaba reconstruirse desde cero. Ahora cenábamos juntos todos los jueves, desayunábamos todos los domingos, y ella se había mudado a la casa que yo casi había perdido por ejecución hipotecaria. Marlene la había llamado aburrida. Wanda la llamaba hogar. El dinero había resuelto los problemas inmediatos, por supuesto, deudas pagadas, casa salvada, camioneta nueva en la entrada. Pero el verdadero valor no estaba en la cuenta bancaria. Estaba en las segundas oportunidades. Bethany me pidió que la acompañara al altar en su boda después de todo. Quiero que mi papá héroe esté ahí, dijo. Y aunque yo aún no me sentía un héroe, acepté.
Trevor había cambiado su especialidad a bioquímica, inspirado por lo que la sangre de una sola persona podía hacer. Quizá yo también tenga tus anticuerpos, papá. Tal vez también pueda ayudar. Pasaba los fines de semana como voluntario en el centro, aprendiendo sobre donación de plasma e investigación de anticuerpos. El mismo chico que había bloqueado mi número 6 meses atrás ahora llamaba todos los días solo para saber cómo estaba. Mi hermano Dennis voló desde Phoenix para la inauguración. Papá estaría orgulloso, dijo, mirando a la multitud reunida para la ceremonia. Resolviste tus problemas tal como él nos enseñó. Se equivocó en una cosa, respondí. A veces resolver tus problemas significa aceptar que no puedes resolverlos solo. A veces significa estar lo suficientemente desesperado como para entrar a un centro de plasma y descubrir que llevabas la solución contigo desde siempre. Las estadísticas eran abrumadoras. En 6 meses, el tratamiento contra RVK7 había salvado más de 18.000 vidas en 4 continentes. El virus había sido contenido, evitando convertirse en la próxima pandemia global. La doctora Henley lo llamó una de las respuestas rápidas más exitosas en la historia del CDC. La revista Time quería ponerme en la portada. Me negué. Esto no tenía nada que ver con la fama. Roderick Kinland había sido despedido 3 meses después de mi descubrimiento. Resulta que, cuando te vuelves conocido a nivel nacional por despedir al hombre que salvó miles de vidas, las juntas directivas se ponen nerviosas. Su perfil de LinkedIn ahora decía, en búsqueda de nuevas oportunidades. No sentí lástima por él, pero tampoco me regodeé. Su crueldad me había empujado hacia ese centro de plasma. En cierto modo retorcido, le debía todo. Señor Briegubater, preguntó una joven reportera durante la ceremonia, ¿qué le diría a alguien que ahora mismo está en su punto más bajo, alguien que se siente sin valor? Pensé en aquella mañana de hace 6 meses, contando monedas en mi coche, entrando al centro de plasma con $17 a mi nombre. Les diría que el valor no siempre es visible, respondí. A veces fluye por tus venas. A veces está en el simple hecho de que sobreviviste a lo que intentó romperte. Había sido despedido a los 53, divorciado, abandonado y arruinado. Pero mi peor día me había llevado a mi mejor descubrimiento. Tocar fondo no siempre es el final. A veces es exactamente donde necesitas estar para descubrir de qué estás hecho realmente. El Dr. Reeves subió al podio para anunciar nuestra nueva iniciativa, pruebas gratuitas de anticuerpos contra RVK7 para cualquier persona que hubiera viajado a regiones afectadas en los últimos 20 años. Puede haber otros como Jerry allá afuera, dijo. Personas que llevan curas en su sangre sin saberlo. Esa palabra de nuevo, valor. Antes pensaba que significaba mi salario, mi título, mi puesto en Midwest Distribution. Ahora sabía la verdad. Valor era Amara abrazando a sus hijos. Valor era el anciano que había sobrevivido a RVK7 en Nigeria y me había enviado un ángel tallado en madera con una nota que decía simplemente, gracias. Valor era mi hijo mirándome con orgullo en vez de decepción. El nuevo lema del centro estaba grabado en vidrio en la entrada. Tu valor no siempre es visible, pero siempre está ahí. Cada persona que cruzara esas puertas, ya fuera desesperada por $60 o acudiendo por un examen médico gratuito, leería esas palabras. Algunas venderían plasma para comprar comida. Otras tal vez llevarían en su sangre la cura de la próxima pandemia. De pie allí, viendo a los hijos de Amara jugar con mis nietos en la nueva sala comunitaria del centro, entendí algo profundo. Cada rechazo, cada humillación, cada decisión desesperada me había llevado a esa silla de donación en el momento exacto. Si Kinland no me hubiera despedido, si Marlene no se hubiera marchado, si mis hijos no se hubieran alejado, nunca habría estado lo suficientemente desesperado como para vender mi plasma. Y esos anticuerpos habrían seguido ocultos, inútiles y desconocidos, mientras miles morían por RVK7. Mi teléfono vibró con un mensaje de Bethany. Papá, mira las noticias. El titular de CNN decía, los anticuerpos Bridgewater salvan al paciente número 20.000.
Debajo, una foto mía de mis días en Midwest Distribution, cansado y olvidado, junto a otra de hoy, rodeado de personas cuya vida existía gracias a lo que corría por mis venas. Wanda apretó mi mano. Lo hiciste bien, Jerry. Yo solo sangré cuando era necesario, respondí. Y resulta que eso fue suficiente. La ceremonia terminó con la hija de Amara, 5 años y viva gracias a los anticuerpos sintetizados, entregándome un dibujo. Era un monigote con una capa roja. Ese eres tú, dijo en un inglés cuidadosamente practicado. ¿Superman? No era Superman. Era solo Jerry Bridgewater, 53 años, gerente de almacén despedido, padre divorciado, hombre que había vendido su plasma para comprar comida. Pero a veces, exactamente eso es lo que el mundo necesita. No un héroe que elige ser especial, sino una persona común que descubre que llevaba algo extraordinario dentro desde siempre. Si esta historia te tocó el corazón o te dio esperanza durante un momento difícil, tómate un instante para darle like a este vídeo y compartirlo con alguien que necesite escuchar que su punto más bajo no es su final. Deja un comentario contando una ocasión en la que tu peor momento te llevó a un avance inesperado. Y no olvides suscribirte a este canal para más historias reales de personas comunes que descubren su extraordinario valor. Recuerda, puede que estés llevando algo increíble dentro de ti justo ahora, esperando el momento adecuado para salvar al mundo. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo.